Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a Aprende Digital. Soy Joseba y hoy te voy a enseñar a maquetar un álbum con InDesign, desde el punto de vista de un fotógrafo, con herramientas sencillas y en unos pocos pasos. Primero te voy a enseñar a establecerte un flujo de trabajo para que no tengas problemas. Vamos a configurar en InDesign cómo queremos nuestro álbum. Posteriormente te voy a hacer un pequeño tour sobre las herramientas que vas a utilizar para la maquetación y luego veremos cómo podemos preparar unas plantillas y montaremos unos pliegos juntos. Para terminar, lo que vamos a hacer va a ser exportarlo a JPG o a PDF, lo que prefieras. Así que si te parece, vamos a empezar. Mira, yo tengo una carpeta donde voy a trabajar. Aquí tengo una serie de fotografías y lo que tienes que tener claro antes de empezar a tocar InDesign es cómo funciona. Entonces os hago una breve explicación si os parece. Lo que vamos a hacer va a ser en esta carpeta crear una carpeta fotos y vamos a meter ahí todo el contenido. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros arrastramos estas fotos a InDesign, lo que hace es, no hace como Photoshop. Tú a Photoshop, a un lienzo en blanco, tiras una imagen y crea un objeto inteligente. Y cuando guardas el documento, ese archivo de Photoshop contiene esa imagen. En el caso de InDesign, lo que hace es trabaja con vínculos. Vuelve al archivo original, a la ruta donde estaba y directamente coloca la imagen en la hoja. ¿Qué sucede si nosotros movemos la foto de sitio o le cambiamos de nombre? Pues que ese vínculo se rompe y tendríamos que volver a linkarlo. Entonces, ¿por qué os voy a enseñar a establecer este flujo de trabajo? Porque si en algún momento movéis la carpeta de sitio con el documento de InDesign y la carpeta donde estén las fotos o el contenido que vais a utilizar, jamás os van a fallar los vínculos. En el caso de que no sigáis bien el proceso, pues luego podéis tener problemas. Entonces, como os iba comentando, aquí vamos a crear una carpeta que se van a llamar fotos, directamente fotos, y me voy a preocupar de meter todo el contenido aquí dentro. Y con esto ya puedo empezar a trabajar. Nos vamos a ir a InDesign y vamos a crear un archivo nuevo. En esta ventana que tenemos aquí es donde vamos a establecer los valores de la imprenta que nos va a hacer el álbum o el formato que nosotros queramos o el laboratorio, ¿ok? Entonces, yo por ejemplo suelo poner centímetros y aquí imaginaros que un formato habitual para mí suele ser un álbum abierto de 80 centímetros, por lo cual cada hoja es de 40 de ancho y 30 de alto. En el caso del sangrado, a mí las indicaciones que me dan es que tiene que ser 0,5 centímetros en todo el perímetro, que eso luego se guillotina y se corta. Entonces, ¿cómo establecemos todo eso? Bueno, primero establecemos un ancho 40, 30, esto es el tamaño de la hoja en centímetros con orientación horizontal. Aquí tenemos el número de páginas que vamos a querer. De momento le vamos a dejar una. Y vamos a dejar marcada la opción de páginas opuestas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando tengamos dos hojas, eso automáticamente va a quedar unido por la mitad y nos va a montar un pliego. Comenzamos por el número 1, etcétera. Aquí no tocamos nada más. No queremos columnas dentro de las hojas. Esto sería el espacio que hay entre las columnas. Esto está muy bien, por ejemplo, para maquetar periódicos, textos, etcétera, para que tenga ya directamente unos ajustes. Y aquí tenemos los márgenes. Fijaros, vamos a activar la previsualización aquí abajo para que podáis ver lo que estamos haciendo. De esta forma veo la hoja. Y fijaros bien, el recuadro morado que tenemos dentro hace referencia a la parte de los márgenes y es la distancia que queda hasta el borde de la hoja. Entonces suele estar muy bien, pues por ejemplo en este tamaño de álbum 2,5 centímetros en todo el perímetro o 3 centímetros para que luego cuando coloquemos unas fotos centraditas pues quede un espacio siempre está al borde, nos puede ayudar bastante esta guía. Y luego tenemos el sangrado que, como os decía, en mi caso suele ser de 0,5 centímetros y aquí viene representado por este espacio hasta la línea roja. Luego cuando coloquemos contenido veréis que el contenido tiene que ir hasta la línea roja porque eso luego la imprenta o el laboratorio lo guillotina, ¿ok? Aquí no tenéis que tocar realmente nada más. Si sabéis ya el número de páginas que necesitáis, por ejemplo un álbum de 30 pliegos llevaría 60 páginas aproximadamente, y le damos a crear. Bien, ahora que ya tenemos el trabajo configurado, os voy a hacer un pequeño tour para que veáis las herramientas más comunes que vamos a utilizar. La primera de ellas es la herramienta de Mover, que la tenemos aquí arriba, que la podéis acceder con la tecla V del teclado. Vamos a utilizar la herramienta marco rectangular que tenéis acceso con la tecla F. Si queréis, en vez de rectángulos, huecos con otras formas como pueden ser elipses o polígonos, los podéis utilizar. Yo normalmente monto los álbumes con formas rectangulares.
Y luego tenéis la herramienta de mano, que la podéis utilizar con la H, esta es igual que en Photoshop, para mover la hoja. Y luego tenéis el zoom. El zoom es un poquito diferente aquí. Entonces, fijaros, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer con el Alt, nos alejamos y si hacemos clic, se aleja. Si hacemos un clic, con ninguna tecla apretada, se acerca. ¿Qué sucede si yo pincho y arrastro? A diferencia de en Photoshop, aquí hago un rectángulo y lo que hace es enmarca esa zona. Si yo quiero utilizar un zoom dinámico, lo que tengo que hacer es apretar la tecla Alt y mover la rueda del ratón. Y así puedo acercarme y alejarme de la hoja. Bien, esto es una página y no es un pliego. Voy a crear un pliego para explicaros una cosita más de un zoom. Para eso aquí en la derecha, lo vemos a continuación después. Voy a insertar 2 páginas. De momento lo voy a dejar así. Y ahora os explico toda esa parte. En el caso de que queramos el zoom, por ejemplo, voy a acercarme aquí, que me encaje una página, lo que voy a hacer es control 0. Y si quiero encajar el pliego entero, control alt 0. Si utilizáis un cuaderno o un bloc de notas para apuntaros esos pequeños atajillos, os pueden venir muy bien después. Luego tenéis la herramienta de texto, que es muy típica y funciona como en cualquier otro programa. Bueno, pues visto esto, vamos a ver un poco la parte de la derecha. Tenemos la pestaña de propiedades, donde si no tengo nada seleccionado, me da una serie de propiedades que hacen referencia a lo que es el documento de InDesign en sí. En páginas veo en la parte de abajo las páginas, que esto sería la portada y esto sería el primer pliego, y la parte superior hace referencia a las plantillas, ¿vale? Ello tiene por defecto creada uno que es página principal, que es en blanco, para poder trabajar con ello, y nosotros después vamos a crear unas nuevas. Y en bibliotecas tendríais todo lo relativo a vuestra cuenta de Creative Cloud, los elementos que tengáis ahí metidos. Entonces, otra parte importante es esta parte de vínculos. A medida que nosotros vayamos arrastrando diferentes imágenes, se van a ir creando nuevos vínculos. Si esto no lo tenéis visible, lo podéis ver desde el menú Ventana, Vínculos, para que lo tengáis a mano. Otra cosa muy importante antes de empezar a trabajar es ajustar las preferencias de InDesign para que podamos previsualizar en álbum con máxima calidad y las fotos no pixelen. Para ello vais a ir al menú Edición, Preferencias, y aquí tenéis una parte que dice Rendimiento y Visualización. Aquí aseguraros de tener calidad alta y tener los ajustes de esta forma. Le vamos a dar a OK y con eso ya tendremos una previsualización al 100% de calidad. Si no, por temas de rendimiento, InDesign pixela un poco, aunque luego los archivos finales cuando los exportemos vayan a quedar bien. Bueno, pues dicho esto, creo que ahora sí podemos empezar. En la parte de la derecha nos vamos a ir a páginas y aquí vamos a añadir tantas como necesitemos. Imaginaros, como os decía, que el álbum tiene 60 páginas o 30 pliegos. En ese caso necesitaré 62 páginas porque tenemos la portada y la contraportada. Puedo hacerlo de 2 formas. Clic derecho, insertar páginas y establezco aquí el número de páginas que quiero, o puedo ir aquí a propiedades y decirle que quiero 62 páginas. Le doy al Enter y automáticamente, fijaros lo que ha hecho, me ha montado mis 30 pliegos hasta la contraportada. ¿Cómo trabajamos en InDesign? De una forma que podamos ir creando plantillas. Yo lo que voy a hacer va a ser una plantilla y después la voy a aplicar al pliego y voy a colocar las fotografías. Para ello, en la parte superior aquí voy a hacer clic derecho, nueva página principal. El prefijo lo voy a dejar como B, no me importa, y los voy a numerar porque realmente no sé qué nombre ponerles. Entonces le voy a llamar 0001. No quiero que se base en ninguna, va a ocupar el espacio de 2 páginas y en este caso el tamaño de la página va a ser exactamente este. Bien, le voy a dar a OK y veis que aquí me ha creado una plantilla. ¿Cómo edito esta plantilla? Muy sencillo, hago doble clic y aquí lo tengo. Para encajar podéis o mover con la mano, con la barra espaciadora, o si no, como os había dicho antes, control alt y 0, quedaros con esos atajos. Voy a esconder esto de vínculos y ahora vamos a colocar los marcos para posteriormente tener un espacio en el que meter las fotos. Fijaros qué fácil. Voy a coger la herramienta marco rectangular o con la tecla F y, por ejemplo, en la parte de la izquierda, con la tecla Shift apretada, voy a hacer un cuadrado perfecto. Bien, me voy con la tecla V. Si quiero duplicar este cuadrado para tener uno igual, lo puedo hacer de 2 formas. Uno es control C, control V, ¿vale? Copiar y pegar, y otra es con la tecla Alt, arrastrarlo y soltar. Y así se duplica.
Voy a hacer control Z porque le vamos a tocar un pequeño ajuste aquí. Nos vamos a ir a la pestaña propiedades y vamos a asegurarnos de marcar encaje automático. ¿Esto para qué lo hacemos? Cuando nosotros arrastramos una foto a InDesign, cogería el 100% de su tamaño, por lo que si la imagen mide 2 metros de largo en el JPG original, aquí sería inmensa. De esta forma lo que hace es encaja la imagen al marco que acabamos de arrastrar, pues si echamos una foto horizontal, encaja verticalmente y los laterales pues sobresaldrían un poco y eso no lo vemos. Entonces con eso ya marcado voy a duplicar 2 veces, 1, 2, si voy despacio fijaros que las guías inteligentes me permiten dejarlos a la misma distancia, tic. Y en caso de que no queden a la misma distancia, voy a hacer la típica de moverlo para que veáis esto cómo funciona. Yo selecciono los 3 y aquí tengo las opciones de alineación y distribución. Fijaros que si toco esta, se me colocan en el centro y si aprovecho estos puntitos que están aquí, aquí los puedo distribuir. Fijaros, distribuir espaciado, horizontal y así automáticamente se separan y se distancian igual que lo haríamos con las guías inteligentes. Ahora para escalar con la tecla Shift apretada, arrastro esto hasta la esquina y con esto tengo 3 recuadros perfectos y distribuidos de forma uniforme. Bien, la parte de la derecha la vamos a hacer más sencilla. Vamos a hacer una imagen que ocupe la hoja completa. Para ello, como os he dicho antes cuando configurábamos el documento, lo que vamos a hacer va a ser un rectángulo y lo vamos a estirar bien hasta el borde del sangrado. Con la tecla V puedo ajustar aquí fino hasta el centro y ya tendría mi primera plantilla. Derecha tengo una y aquí tengo otra. Aseguraros por favor de marcar encaje automático a esta también. Si vuelvo a páginas a la derecha, teniendo ya la primera plantilla, lo que voy a hacer va a ser aplicarla a una página. Para ello nos vamos a ir a esta página, recordar control alt 0 y lo que voy a hacer va a ser seleccionarla con el Shift las 2 hojas, clic derecho, aplicar página principal a páginas. Con esto voy a aplicar mi plantilla a esta página. Selecciono la que quiero y aquí podría decir a qué páginas quiero que se aplique, si quiero que se aplique a más de estas dos. Hago clic en OK y aquí lo tengo colocado. Tenéis que tener clara una cosa, esto hasta el momento que lo rellene yo no lo voy a poder tocar. Si lo toco en la plantilla, se va a mover aquí también y en todas las hojas que haya utilizado la plantilla. Por ello, aseguraros, o por lo menos yo os recomiendo que si queréis hacer cambios los hagáis en la plantilla y no andéis tocando aquí una vez que se pueda mover, salvo algún caso que sea obligatorio. Bien, ¿cómo coloco una imagen en estos recuadros? Mira, vamos a hacerlo a la vieja usanza. Voy a ir a la carpeta fotos y esta la voy a arrastrar aquí. Hago un clic y se coloca. Voy a arrastrar esta aquí, hago un clic y se coloca. Y lo mismo con todas. Bien, una vez que tengo las imágenes colocadas, veis que la resolución es buena, si no pixelaría horrores sin cambiar los ajustes que hemos hecho antes. Igual necesitáis reiniciar InDesign para que lo coja, porque en algunas ocasiones al principio da algún problema. Mirad, ¿cómo funciona esto? Yo aquí puedo mover esto, como os digo, ahora ya es editable, pero yo os recomendaría que si queréis hacer algún cambio, lo hagáis en la plantilla y automáticamente las hojas se van a modificar. Eso es muy fácil, simplemente hacéis doble clic aquí, imaginaros que quiero modificar este espaciado, porque me parece grande, vuelvo a seleccionar, vuelvo a escalar, le hago así unos pequeños cambios y ahora cuando me vaya a mi hoja veis cómo esto ha refrescado y esto está bien. Si hago un cambio un poco más drástico, por si no lo habéis visto claro, fijaros la miniatura, se cambia directamente. Entonces hago un control Z y me quedo con ello. Bien, si yo quiero modificar el contenido de cada uno de estos marcos, si quiero reposicionar la foto, es tan fácil como seleccionar haciendo clic 2 veces. De esta forma sale este marco marrón, que es el que me permite controlar la imagen que está insertada dentro del marco. Entonces, con lo típico, Shift apretado, para mantener la proporción, puedo escalar y si hago clic y arrastro, puedo mover. Y puedo hacer lo mismo, doble clic en cualquiera de las cajas y no rompo nada de nada. ¿Vale? Súper sencillo. ¿Cómo podemos crear otra plantilla? Bien sencillo. Podemos hacer clic derecho aquí, nueva página principal, y en el caso de que yo quiera aprovechar una de las plantillas que ya he creado para hacer una similar, puedo seleccionarla aquí, vamos a hacerlo con la B, y hago clic derecho, duplicar pliego principal. En este caso le va a dar un nombre C tal
yo le puedo cambiar el nombre, clic derecho, opciones de, y aquí le vuelvo a dar B y le voy a llamar 0002. Número de páginas 2, y ahora este ya lo puedo cambiar. Automáticamente lo ha cargado. Imaginaros que yo quiero en este caso dejar esta foto más pequeña, hasta el margen que habíamos establecido, y que en la izquierda, por ejemplo, pues en lugar de 3 cajas quiero 2, y con el Alt voy a escalar esto hasta arriba, tic, esto hasta abajo y esto hasta la derecha. Bien, ya tengo una segunda plantilla. Súper sencillo, me voy a las hojas 4 y 5, encajo para ver, clic derecho, aplicar y selecciono la nueva plantilla y las puedo reutilizar tantas veces como quiera. Las rellenamos para que veáis. 1 y así iría quedando. Ya veis que puedo manipular, súper sencillo y listo. Vamos a proceder a guardar este documento para que no haya accidentes y lo vamos a meter en la carpeta que estábamos trabajando. Entonces voy a ir a archivo, guardar y me voy a ir a la carpeta donde tengo la carpeta de fotos y aquí le voy a llamar álbum. Álbum o el nombre que queráis ponerle. ¿Con esto qué hacemos? Creamos el documento de InDesign en la raíz, que normalmente son 2 archivos. Este está con candado porque estamos trabajando, y cada vez que yo esta carpeta raíz la mueva de sitio, automáticamente los vínculos se van a mantener. Vamos a ver un poco cómo funciona esto de los vínculos para que lo entendáis, que es muy sencillo. Vamos a ir aquí donde habíamos sacado el botoncito de vínculos y aquí tenéis una lista de las imágenes que se han ido colocando. Si una de estas imágenes deja de estar en el sitio que estaba, fijaros lo que pasa. Vamos a quitar una, por ejemplo esta misma, la voy a mover de sitio. Automáticamente InDesign aquí ya me dice, aquí no está, doble clic para volver a vincular. Bien, puedo hacer doble clic o seleccionarla y utilizar el candado, en este caso está aquí, ok, si le vuelvo a dar se vincularía. En este caso no me interesa, lo que voy a hacer es ponerla donde estaba, control Z en el explorador de archivos para que esté aquí. Si yo quiero reemplazar una de las imágenes, vamos a, en un hipotético caso, cambiar esta, también lo puedo hacer desde aquí. Selecciono el candado, selecciono otra imagen, le doy a abrir y con los mismos ajustes que yo le había dado a esa imagen, lo que es escala, posición, etcétera, se va a colocar en el marco. Yo puedo manipularla, colocarla a mi gusto y así quedaría. Esto de los vínculos es muy sencillo de entender. Lo importante es que sigáis el flujo de trabajo que más o menos os he explicado para que no se os abríe nada. Bien, voy a guardar el documento y rápidamente os voy a explicar cómo podéis modificar la portada. Aquí en la parte superior donde estaba generando las plantillas, voy a hacer clic derecho, le voy a dar nueva página principal y este le voy a dejar C y le voy a llamar portada. Le vamos a dar que sea una única página y le vamos a dejar el tamaño a medida. Y lo que vamos a hacer va a ser poner el tamaño a la portada tal y como nos lo pida la imprenta o el laboratorio. En este caso, pues imaginaros que es 45 por 35 y le vamos a dar OK. Entonces tengo aquí ya una plantilla creada que puedo o rellenar aquí para luego después arrastrar las imágenes, o si no, lo que vamos a hacer es ir a nuestra portada, clic derecho, aplicarle el diseño de la portada y aquí nos hace una pregunta. Conflicto con el tamaño de página principal. Tiene un tamaño personalizado. La página puede conservar su tamaño actual o redimensionarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Mantener el tamaño o usar el tamaño de la página principal? Le vamos a dar usar. Entonces, la portada, a diferencia del resto de hojas, tiene un tamaño personalizado, ¿ok? Espero que más o menos lo hayáis entendido. Y aquí sí que puedo colocar un marco, una foto o un texto incluso. Si queréis rápidamente os voy a explicar cómo funciona el texto porque tiene una particularidad que igual debéis de saber. Que si yo, por ejemplo, creo una caja de texto y aquí pongo los nombres, voy a la herramienta mover, me voy a ir a sus propiedades y quiero que veáis un poco lo que sucede. Elegimos un tipo de letra que nos guste, un tamaño que nos guste y, por ejemplo, ¿qué sucede aquí?
le puedo dar color de dos formas. Una es seleccionando la caja de texto, otra es seleccionando el texto. Si lo hago de esta forma no tengo ningún problema, porque en el momento que yo toque la opción de relleno, aquí pone aplicar a texto. Tener en cuenta esto, que si yo selecciono la caja y voy aquí, ya no hay una T, sino que da color al marco, que es a la caja en sí. Entonces, si yo quiero aplicárselo al texto, tengo que cambiarlo aquí arriba, tenerlo en cuenta, ¿ok? Y luego, si queréis crear un color nuevo, InDesign es un poquito especial para esto, InDesign es un poquito raro para esto, lo que podéis hacer aquí es crear una nueva muestra para dar el color, pone negro copia, me da igual, en la parte de la derecha hago doble clic y aquí ya puedo poner que es un color RGB y darle el color que yo quiera. Pues vamos a ponerle, madre mía, así, un granate. Le voy a dar OK y veis que ya tengo aquí el color. Lo puedo reutilizar tantas veces como quiera. Es muy sencillo, pero bueno, al final no es como en Photoshop que hacéis un doble clic al color y funciona. Esto es un poquito diferente. Entonces con esto tenemos portada, tenemos pliegos y podemos pasar a un último detalle, ¿ok? Fijaros, aquí, antes de exportar, os voy a explicar una cosa. Es cómo puedo yo previsualizar el álbum sin todas estas guías, sin el área que se va a cortar y demás. Para ello vais a ir al menú Ver, modo de pantalla, previsualizar. Con esto lo que estáis viendo es lo que se supone que va a sacar la imprenta o laboratorio, ya cortando el sangrado y todas las líneas fuera, evidentemente. Aquí para cambiar, ver modo de pantalla, dais a normal otra vez y ya podéis continuar trabajando. Bien. Todo este rollo después, vamos al último paso, que es exportar nuestro álbum. Por lo general, o se manda un único PDF con todos los pliegos, incluyendo la portada, o se mandan JPGs individuales. Yo os voy a enseñar a exportarlo de las dos formas. Si yo quiero crear un PDF, en este caso solo he utilizado la portada y hasta la página 5. Para ello vamos a ir a Archivo, Exportar, vamos a utilizar PDF, para imprimir y le voy a dejar el nombre álbum. Le voy a dar a guardar y aquí vienen los ajustes. Arriba del todo le vamos a dar impresión de alta calidad, compatibilidad con Acrobat 8.9 y aquí le vamos a dar rango de la 1 a la 4, de la 1 a la 5, perdón, para que nos coja todas las hojas. Le voy a dar que exporte los pliegos y no las páginas para que salgan unidos y nos vamos a ir a marcas y sangrados. Y para que incluya el área de sangrado debemos marcar esta opción que dice utilizar configuración de sangrado del documento para que lo incluya dentro del PDF en este caso. Vamos a dar a exportar y aquí tenemos la portada con un pequeño texto, el primero de los pliegos y el segundo de ellos, incluyendo todo el sangrado y demás. Bien, ¿qué hacemos para exportar JPGs? Es lo mismo, vamos a Archivo, Exportar. La ventana va a cambiar un poquito, le vamos a dar JPG. Le dejamos nombre álbum y aquí tenemos usar nombre del documento de InDesign como nombre del archivo de salida. Bueno, pues en este caso se llama álbum también. Le vamos a dar a guardar. Lo que hemos hecho con el otro le vamos a dar del 1 al 5. Va a crear 5 JPGs, o sea, 3 JPGs independientes. Marcamos la opción de pliego, calidad máxima, unos 200-300 puntos, lo que os pidan, y con espacio de color RGB. Incrustamos el perfil, que es el normal, el sRGB el que estamos utilizando, y le damos exportar. Una vez ello crea los JPGs, nos van a salir en la carpeta que hayamos indicado y normalmente les va a poner nombre álbum, álbum 2, álbum 3, ¿vale? Los va a ir nombrando así. Después, o con Bridge o con alguna herramienta o a mano, podéis renombrar los pliegos como queráis para enviarlos. Y con esto pues es lo mismo que el PDF, solo que con archivos JPG individuales. Pues hasta aquí este tutorial de InDesign para fotógrafos, para maquetar un álbum. Espero que puedas montar álbumes rápido y de una forma eficaz. Esto agiliza mucho el trabajo. Yo ya sé que hay softwares como Smart Albums que automatizan un proceso, pero para mí restan cierto toque creativo al trabajo. Con esto, si investigáis un poco más, podéis hacer trabajos auténticamente chulos que seguro que os quedan de maravilla. Pues nada, si te ha gustado el vídeo y te ha servido para algo, déjate un me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.